Vamos a comenzar hoy con el segundo ciclo que teníamos de conferencias, que va a estar dedicado a la obra que se ha hecho en la Armedilla el año pasado, de restauración, y además a una digitalización. Os presento a Cuadrante, que es un estudio de arquitectura fundado en 2015 y que está compuesto por Raquel Gorriz, arquitecta, especializada en restauración por la Universidad de Madrid. Además tiene un máster en patología y restauración y otro máster en patrimonio digital. Además nos acompaña Álvaro González, que es arquitecto técnico y que tiene un máster en patología de patrimonio. Son socios de la Armedilla desde hace bastantes años y sobre todo lo que quiero resaltar de ellos es que siempre nos han ayudado muchísimo, no han puesto ninguna pega cuando les hemos llamado y han colaborado con nosotros muchísimo, de lo cual estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias lo primero, gracias Julio y compañía a todos. Muchos ya nos conocéis pues eso, porque somos socios y nada, venimos a explicar no solo la restauración y la digitalización, hemos incluido también a mayores el proyecto integral de actuaciones que ya hicimos, porque es el origen y lo que nos ayuda a por qué hacemos las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y cuál es el transcurso de todo. Bueno, como os ha dicho Julio, somos Raquel y yo, ella es la arquitecta, yo soy el aparejador, somos socios del estudio de Cuadrante y sobre todo, pues en este caso somos socios de la asociación. ¿Sí? Como preámbulo, como antecedentes, pues queremos decir pues, que desde 2016 a ahora, todas las cosas que se han hecho. Como en 2016 se formó la asociación de la Armedilla, en el 2017 aparecimos nosotros, pues no somos de Cojeces, nos conocíamos, vinimos porque nos contrató la territorial de Valladolid para hacer una documentación de los restos del monasterio, empezamos a conocer, toda la ilusión que teníais, todo lo que hacíais, nos gustó el proyecto, nos empezamos a involucrar y a partir de ahí nos asociamos y empezamos a hacer más trabajos con vosotros. Arriba vemos cómo estaba el monasterio, la iglesia, en el momento que nosotros llegamos, que estaba a punto de colapsar, y en estos 6 años, pues ahí mostramos cómo ha ido siendo el proceso con todas las fases de las obras que ha habido, hasta llegar a la última parte, que es la digitalización o la reconstrucción virtual que hemos llegado a hacer. ¿Vale? Primero, en 2017, hicimos esa documentación 2D, 3D, que nos sirvió a nosotros pues, para todos los proyectos y también para la documentación, nos sirvió como base. En 2019 fue un punto muy importante porque es cuando hicimos el programa integral de actuaciones del monasterio, en el que marcamos, que lo vamos a explicar luego, en el que marcábamos cuál es el proceso o las fases a seguir, y luego se han ido haciendo distintas fases. Una fase de urgencia que la hizo otro estudio de arquitectura, que fue la fase de emergencia. Luego se hizo una primera fase casi seguida en la que ya se hizo la cubrición de la cripta que apareció en la fase de emergencia, que en esa sí que estuvimos nosotros trabajando, y ahora se ha hecho la de solados y accesibilidad de la iglesia. Como os he comentado, tenemos varias fases. Una sería el programa de actuaciones o el plan director o como lo queramos llamar. Por otro lado sería el tema de la obra que acabamos de hacer y por otro lado sería la digitalización. ¿Vale? En el programa de actuaciones, aparte de marcar las fases, jerarquizamos todas las intervenciones según la urgencia y la oportunidad, que nos referimos al momento, a la subvención o a la cuantía económica que podamos tener, bien desde la asociación o desde cualquier tipo de subvención, y sobre todo es una herramienta de gestión para gestionar este monasterio o las obras o las actuaciones que tenemos que hacer. Este plan de actuaciones también nos la financió la Junta de Castilla y León desde la territorial. Ahora, en la fase de obra nos lo ha financiado Diputación, Junta de Castilla y León,
la propia asociación y el propio ayuntamiento. Ha habido una cofinanciación de varios. Hemos ido cada vez consiguiendo más personas o más entidades que se vayan involucrando. Y por último, pues se ha hecho la digitalización, la reconstrucción virtual, ya que no tenemos económicamente dinero o a lo mejor tampoco tenemos la intención de reconstruir, porque no es el objeto de la asociación ni hay fondos para hacerlo, pues hacemos una aproximación para que también nos enseñe cómo era el monasterio en su estado original o lo que creemos nosotros hasta que venga alguien y nos diga que es de otra manera. Vale. En este programa integral de actuaciones que hicimos en el 2019, los redactores fuimos Raquel y yo, pero sobre todo contamos ayuda de mucha más gente. Mariché nos ayudó muchísimo, Roberto nos ayudó también y luego también nos ayudaron un historiador y nos ayudó también un restaurador, ¿vale? O sea, no solo fuimos nosotros, sino que abordamos todo el monasterio desde distintas profesiones y desde distintos puntos. Lo que pusimos fue, lo dividimos en 10 fases, desde lo más urgente hasta lo menos urgente, o lo que no tiene por qué ser necesario, ¿vale? Por eso marcamos por colores las distintas fases para ir marcando cómo va evolucionando el monasterio y cómo es la salud de este monasterio según vamos actuando. Pasa. Las distintas fases las íbamos marcando en función de la iglesia, la cueva, los claustros, el palacio, la cerca que ahí no viene representado, pero también es otra de las fases. Y bueno, íbamos haciéndolo pues según el criterio que íbamos pensando que era el mejor, ¿no? Por importancia, por necesidades, por planificación de obras, y luego también seguimos el sistema de planes directores que marca el Ministerio de abadías, monasterios y conventos, sobre todo para que nos sirviese como, ya que habíamos conseguido una financiación, lo que no queríamos es que presentásemos nosotros nuestro proyecto de plan director y que viniese alguien a decirnos que no es correcto o que podía ser mejorable. Entonces lo que hicimos fue seguir todos los criterios de restauración o de cómo hay que acometer este tipo de actuaciones para que así no tuviésemos ningún tipo de problemas y dejarlo pues lo más completo posible. Actualmente hemos llegado hasta la fase 2. Se ha hecho la fase de emergencia, la fase 1 y la fase 2. La fase 0 es la que se acometió en la cabecera, que fue para evitar ese colapso de la iglesia y en el que se descubrió la cripta. La fase 1 es la que se hizo dentro de la iglesia, pues todas las coronaciones para evitar esos desprendimientos. Y ahora hemos hecho la fase 2, que ha sido la terminación de las obras que no conseguimos hacerlo por presupuesto en la fase 1, y luego también hemos hecho alguna pinceladita más de alguna otra fase, por lo que hablábamos antes, por oportunidad, ¿vale? Estamos pendientes de la siguiente fase, que sería la de la Cueva de la Virgen y la iglesia del siglo XV, y luego a partir de ahí ya entramos en un color amarillo que empezamos a tirar ya al verde, en el que más o menos podríamos decir que podríamos hacer, pues bueno, tendríamos un monasterio bastante consolidado. Lo que estamos haciendo es, sobre todo, es consolidar para que podamos entrar y podamos tanto hacer las visitas o entrar, desde luego, cualquier actividad que se haga con seguridad. No estamos hablando en ningún momento de reconstruir el monasterio y ninguna de sus partes. Pasa. También una de las cosas que, desde que empezamos este plan de actuaciones en 2019 ahora, pues han pasado unos años y ahora mismo lo que tenemos que hacer es, pues eso, revisar este plan. ¿Por qué? Porque hay materiales que hemos ido aportando en las distintas fases y hemos visto que hay unos que funcionan mejor que otros que tienen a lo mejor más mantenimiento, y entonces lo que queremos es ir completando o adaptando toda esa experiencia que hemos ganado en estos años para definir ese plan y decir exactamente con qué materiales vamos a tener que hacer todas las sucesivas fases. ¿Por qué? Porque los proyectos que se van a ir haciendo
tienen que ajustarse a este plan y bueno, queremos que salga lo mejor posible, ¿vale? También, otra de las cosas que hemos conseguido hacer ahora es terminar, bueno, hacer la fase 2, pero cuando presentamos este plan también tuvo que ser aprobado por una dirección no solo técnica, sino también política, y con todos los cambios que ha pasado en la Junta de Castilla y León en estos últimos años, pues ha habido distintos criterios o pareceres políticos en ciertos acabados, especialmente con el tema de la cobertura de la iglesia del siglo XVI, en el que había algunas personas que decían que se cubría, otras que no, y al final, si nos tenemos que ajustar a lo que ellos nos digan, porque son los que nos tienen que dar las subvenciones, pues nosotros tenemos que ir renunciando parcialmente a nuestro plan para conseguir esa subvención y seguir nuestro proyecto de seguir consolidando el monasterio, ¿vale? Y ahora tendríamos también la fase que teníamos prevista haber hecho ahora, era de 450.000 euros y sin embargo nos dieron 200.000 euros de subvención. Entonces tampoco hemos podido acometer la intervención entera. Entonces tenemos que decidir la siguiente fase que vamos a hacer. Terminar esos 250.000 euros que nos quedarían, que sería para completar la fase 2, o pasar a las siguientes fases, ¿no? Por eso ahora mismo nos tocaría hacer una revisión de este plan, pues con todas esas cosas que nos han ido pasando desde cuando empezamos, ahora, para ver por dónde tenemos que seguir. Las cosas que nos han ejecutado, por ejemplo, que se está hablando de estos 250.000, sería la cobertura de la iglesia. Había también una partida de consolidación de revocos de todos esos yesos que tenemos por el interior, pero hasta que no tengamos, si no tenemos cubierta, es complicado que podamos actuar en esos revocos, ¿vale? De hecho, nos desaconsejan desde la propia Dirección General que actuemos si no tenemos garantizadas las condiciones higrotérmicas de esos revocos. Por tanto, no nos van a dar nunca esos 70.000 o 77.000 euros, creo que eran de revocos, si no tenemos esa cubierta. Otra de las cosas que teníamos pendiente era las escaleras para comunicar con el camarín de la Virgen. Ahora que ya hemos conseguido con las nuevas escaleras llegar a esa parte superior de la cripta, pues comunicar con todo ese núcleo que hay existente, pero bueno, lo hemos dejado cerrado porque nos faltaba presupuesto y nos faltaría y terminar ese núcleo de comunicación. Y luego también teníamos una serie de pinturas murales que presentó el proyecto Irene y nos obligaron también a quitarlo porque no garantizábamos las condiciones higrotérmicas en la cripta. Sin embargo, ahora que tenemos la techumbre y ahora sí que lo garantizamos, que vamos a poder hacer cualquier tipo de tratamiento, tendríamos que hacer, documentar de alguna manera que esas condiciones higrotérmicas sí que las conseguimos. El proyecto está hecho. De hecho, estaba incluido en el proyecto que se presentó, pero nos lo sacaron. Pues lo suyo sería pues, terminar y conseguir esos restos de pinturas que tenemos en la cripta, pues terminarlo, ¿vale? Pero todas estas cosas hay que consensuarlas, hay que dialogarlas y hay que ver por dónde vamos a tirar, ¿vale? Ahora no es fase 1 se hace la siguiente, sino que estamos abiertos. Es simplemente, pues, lo que decíamos, necesidades, presupuesto y oportunidades, ¿vale? En la parte de obra, que es lo que pues hemos hecho ahora, lo que nos pedían sobre todo desde la asociación es pues eso, que se quería una mejora de la accesibilidad al interior y al entorno, y luego también una consolidación para que se pudiese hacer todas estas actividades que se están demandando desde la asociación o desde Cojeces del Monte o desde los vecinos, pues eso, que si la iglesia estaba cerrada era porque no era segura, no se podía entrar, ¿vale? Entonces lo que se ha hecho es, por un lado, conseguir que sea segura para que se puedan hacer actividades y luego que también que se pueda entrar de una manera más accesible, ¿no? ¿Os acordáis de la rampa que había, el desnivel? Bueno, tenía una serie de problemas. Y luego también ajustarnos a ese recorte presupuestario de los 450.000 que teníamos, nos han dado 200.000, incluidos impuestos. Entonces, pues bueno, pues hemos tenido que ajustar y pulir mucho. Lo que hicimos fue terminar fase 1, lo que teníamos en la anterior actuación, sobre todo en el acabado de la cobertura de la cripta, que no nos había dado
habíamos puesto un acabado provisional, que eso sí que lo sabíamos desde el principio, que habíamos puesto porque tampoco nos daba por presupuesto darle un acabado final, y ahora le hemos dado un acabado más digno y también hemos conseguido ese acabado dejarlo a un nivel horizontal para que se puedan hacer cualquier tipo de actividad de teatro o de las que se suelen hacer, ¿no? O cualquier evento de los que vamos a hacer este año, ¿no? Luego, por otro lado, en la fase 2 sí que hemos hecho lo que teníamos previsto de excavación arqueológica, de consolidaciones murarias y sobre todo los rellenos de los muros y el de los drenajes que no estaban en uso, ¿vale? Hemos vuelto a poner drenajes en uso dentro de la iglesia para intentar evacuar. Y luego también hemos conseguido de la fase 10, nos parecía interesante aportar y hacer un itinerario mucho más accesible a todos los elementos que hemos ido haciendo. Siempre lo que hemos ido marcando es una serie de patologías que tiene el edificio y luego intentar subsanarlas, ¿no? Las deficiencias siempre nosotros las teníamos, hemos seguido el mismo patrón que en el plan director, y teníamos unas patologías arqueológicas, unas deficiencias estructurales que nos impedían poder entrar, las arqueológicas que necesitamos para poder investigar y para poder seguir, porque al final es el objeto del proyecto, ¿no? Es un proyecto de investigación, no es un proyecto de restauración, ¿vale? Queríamos también ciertos actos antisociales que ha sufrido en la iglesia a lo largo de todos los años, pues queríamos también subsanarlos y luego, sobre todo, las deficiencias de accesibilidad, ¿vale? Que todo el mundo pueda entrar. Ahora, más en detalle, pues en la parte arqueológica, pues lo que se ha hecho ha sido un proyecto de actuación arqueológica que ha tenido que ser aprobado. Todas las piezas que teníamos que estaban allí acopiadas, porque era el único sitio donde se podían recoger al estar completamente abierto el monasterio a todo el mundo, para evitar esos expolios de piezas, porque de hecho del inventario que hay de piezas faltan, algunas decoradas, de hecho. Pues lo que se ha hecho ha sido un traslado, un clasificado de esas piezas que había y se ha puesto se han trasladado al claustro y se han dejado acopiadas para su estudio, y también sirve pues eso, como un aliciente en las visitas. Ahora esas piezas que antes se veía un montón, ahora las tenemos clasificadas por tipos y se van a poder ver. Se ha hecho la propia excavación arqueológica, que es lo que explicó Gerardo ayer en la charla que hizo, o sea que de ahí no os voy a contar nada, ¿vale? Sigue, Raquel. Y sobre todo la parte más visible puede ser, pues eso, todos esos problemas que teníamos de consolidación estructural que impedían hacer cualquier tipo de actividad, incluso era complicado las visitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque era bastante inestable los muros por todos esos expolios, por todo ese robo de piezas que podía hacer, ¿no? O sea, se han recuperado muchos huecos que había, muchas fábricas, ¿vale? También hemos cambiado esos acabados, hemos intentado poner orden a esos acabados en los que se hacían con morteros de cemento, estamos rellenando, pero los estamos haciendo con morteros de cal, ¿vale? Esa grieta que nos quitaba el sueño era, digamos, a lo mejor lo más preocupante que había ahora mismo, ¿vale? Se ha rellenado, se ha inyectado y se ha conseguido, sellarla, evitar que siga entrando el agua, que siga deslavando el muro y que pierda la estabilidad. Además, hemos puesto un fisurómetro en un sitio discreto, de manera que podamos ver si esa intervención o esa obra que se ha hecho está funcionando o no está funcionando, ¿vale? Toda la parte de contrafuertes que estaban, pues eso, al ser sillares en esquina a la altura de la mano que nos habían robado, o sea, que se habían usado o bien por el uso de cantera o bien para hacer otro tipo de viviendas, pues salvo uno, les hemos conseguido consolidar, ¿vale? Les hemos regularizado, hemos conseguido sacar esos vivos, esas aristas, hemos seguido todos los criterios de restauración, les hemos dejado para que perfectamente puedan ser discernibles, que se vea que es una actuación actual. Los hemos hecho con piedra de Campaspero, no con piedra de las canteras originales,
¿vale? Y no les hemos querido texturizar. Ya se irán cambiando con el paso del tiempo y se irán cambiando de color. Ahora llama mucho la atención, pero simplemente lo hemos querido hacer porque si no la otra opción era tener que retranquearlos y también nos quedaría pues para visibilizarlos y sin embargo así pues nos permitían poder dejarlos, ¿vale? ¿Puedes echar para atrás también? ¿No? También sobre todo las basas, es otro de las bases y las columnas en el interior ha sido otro elemento pues muy visible en la actuación. ¿Os acordáis de las dos columnas que teníamos en el crucero que estaban flotando y que teníamos un riesgo de caída bastante fuerte, ¿vale? Hemos llegado hasta arriba, hemos conseguido completarlo para consolidarlas estructuralmente. Lo que sí que no nos ha dado es por limitaciones presupuestarias, porque al final hemos hecho más intervención de la que estaba en proyecto y también porque nos faltó piedra a la hora de cubicarla, ¿vale? Pues hemos tenido que evitar, o sea, no hemos podido darle esa terminación en las basas, pero bueno, se hará en el futuro. Lo que queríamos es terminar cosas y siempre que podamos ir para adelante y seguir haciendo cosas. Lo mismo que con la fase 1, que ahora hemos terminado la fase 2, hemos terminado la fase 1, pues en la siguiente fase se podrá ir haciendo actuaciones. Y luego, accesibilidad, pues hemos querido recuperar niveles de acabado de la iglesia y hemos querido que sea transitable. Teníamos la famosa rampa de entrada a la iglesia, pues hemos suavizado esa pendiente, no hemos llegado a hacerla completamente accesible como marca la normativa, pero podemos no cumplirla, está justificado porque si hubiésemos hecho una rampa tal como dice la normativa, pues hubiésemos llegado casi hasta la cripta, ¿vale? Hemos suavizado y además que nos permiten poder hacerlo precisamente porque estamos en un BIC, en un bien de interés cultural. Y luego también lo que hemos querido hacer es, otro de los problemas que teníamos es que cuando entrábamos a la cripta teníamos ese contraste de luz y podíamos tropezarnos, y además sobre todo porque las escaleras actuales son de distinta altura, pues teníamos problemas distintos problemas. Entonces lo que hemos hecho ha sido meter luz a la cripta y así pues podemos entrar con mucha más seguridad, podemos también en cualquier momento del año o incluso de noche podemos entrar o podemos hacer una visita. Y también hemos aprovechado no solo la iluminación, sino también hemos metido canalización eléctrica para desde allí poder utilizarlo para otros fines que nos puedan venir bien. Hemos cambiado el antiguo cierre que nos saltaban o que estaba medio roto, hemos dado un cierre más digno a la iglesia, no solo en la fachada principal, sino en todos los laterales. En la fachada principal lo que hemos hecho ha sido un cierre siguiendo el modelo de la portada de Casa Cervantes y hemos querido recrear más o menos como estaba, hasta donde nos han dejado desde la comisión territorial, pero hemos hecho lo que hemos podido. Y luego también pues hemos hecho la escalera de comunicación para poder subir precisamente a poder hacer cualquier tipo de actividad y que el día de mañana podamos seguir con el núcleo de comunicación hacia el camarín de la Virgen, que también pues poco a poco se podrá ir haciendo. Las otras actuaciones que hemos hecho ha sido el drenaje que estamos marcando ahí y como hemos sacado hacia el muro norte todo el agua que va recibiendo, porque teníamos el problema de que al estar por toda esta pendiente estaba recibiendo toda la iglesia, está recibiendo todo el agua de la ladera. Eso en las bases estaba sufriendo un montón y lo que hemos hecho ha sido drenar la iglesia, hemos dado un acabado que permita que ese agua que se acumula se drene fácilmente y que salga al exterior y a la vez hemos puesto unos drenajes pues bueno, en distintos puntos para sacarlo, aprovechando también pues las excavaciones arqueológicas que se hacía para meterlo y no tener que destruir nada, ¿vale? Aquí se quedaría más o menos lo que hemos ido haciendo, todos los cierres, todas las consolidaciones, la puerta, todos los muros donde hemos actuado, los revestimientos, los niveles, cómo los hemos ido dejando de acabados del suelo y cómo ha quedado actualmente, de cómo habíamos empezado, del estado actual a cómo ha quedado ahora, ¿no? Que no tiene nada que ver y mucho menos con cómo estaba, pues eso, en
18, cuando empezaron a hacer la primera intervención, que podías ver perfectamente cómo pues, la grieta que había y que eso estaba a punto de colapsar, pues bueno, al final hemos conseguido el objetivo más urgente entre la fase 0, la fase 1 y la fase 2 de todos los equipos. ¿Vale? Y bueno, pues esta es la tercera parte de lo que hemos hecho. Esto es otro contrato que también hemos conseguido. No nos lo dieron a nosotros, se lo dieron o sea, lo consiguió otra empresa, pero esa empresa nos contrató a Raquel y a mí. Sabía que estábamos en la Armedilla, sabía que conocíamos el monasterio y nos llamó. Lo que hemos tenido que hacer en esta parte es la digitalización de todos los, no de todos, sino de unos elementos, unas piezas que ya nos indicaron desde la asociación que querían que les digitalizásemos del inventario previo que había. Querían también que había que hacer una recreación infográfica del monasterio para que se pueda utilizar desde la página web, visitas o para cualquier fin que necesite la asociación. Una fotogrametría de la cueva y luego querían también una visita virtual. ¿Vale? Las fases han sido varias. Primero, una documentación de todos los restos, un estudio histórico. Hemos tenido que ver lo que había previamente para enterarnos un poco o intentar enterarnos cómo era el monasterio. Luego hemos tenido que ir a lo que actualmente existía antes de las intervenciones para ver cuál es el proceso y a partir de ahí, junto con el arqueólogo y junto con la asociación, pues plantear propuestas de una manera crítica en la que decíamos lo que creíamos que era, nos decían hay veces que sí y otras veces que no y teníamos que justificarlo más o llegar a un acuerdo para que fuese, pues eso, no ha sido alguien que se ha puesto a dibujar, esto es así, un dibujo y ya está, ¿no? Sino que sigue un criterio científico, ¿vale? Y luego pues hemos conseguido pues un resultado que esperemos que sea apropiado, ¿vale? Para la digitalización de las piezas, lo que hemos usado, el procedimiento que hemos hecho ha sido, pues hemos partido de la fotogrametría. Hemos ido al monasterio, hemos visto de todo el inventario de piezas que había, las que necesitábamos, porque nos pedían 50 piezas, las que íbamos a necesitar para luego poder hacer esa reconstrucción y poder incrustarla en esas visitas y poder ayudar a explicar y que nos ayuden, pues eso, a explicar el monasterio, pues nosotros lo que hacíamos era coger esas piezas, seleccionarlas, íbamos sacando fotografías siguiendo un procedimiento fotogramétrico, íbamos pues eso, rodeando las piezas, todos los elementos que necesitábamos que se tengan que ver, hacíamos una especie de escaneado, luego íbamos trazando esos puntos y luego le aplicamos una textura, ¿no? En este caso tenemos una clave de bóveda decorada, de las 5 que creo que venían en el inventario, que ya no están, hay menos, pues esta es una de ellas, ¿no? Y ahora vamos a ver el resultado final. También aprovechamos, hemos creado una especie de museo virtual donde están estas piezas y las que podemos usar, ¿no? La dirección era Amigos de la Armedilla, ¿no? Creo que es Museo Virtual Armedilla, ¿vale? Aquí vamos a poder ir en futuro, todas las piezas que podamos digitalizar se van a poder ir, pues eso, ampliando y vamos a poder tener un museo con todas las piezas. Pues podemos, pues eso, desde nuestra casa podemos verla en cualquier sitio. Incluso se podrían imprimir en 3D, ¿vale? Cualquier persona podría cogerla y podríamos ir juntando piezas, imprimirlas y nos hacemos una maquetita. O simplemente pues nos sirve para explicar todo lo que hemos ido haciendo. Aquí hemos ido metiendo, pues eso, las más representativas, las que tenían a lo mejor más decoración, o bueno, esto está para que se complete, pero era un punto de inicio. También nos pedían azulejos, nos pedían los 6 tipos de azulejos, tuvimos que ir al depósito al depósito arqueológico, pues sacar todas las cajas donde tienen todo ese depósito de
la intervención anterior que hizo el equipo de Ángel Palomino y de Patrimonio Inteligente, y coger todos esos elementos, juntarles, digitalizarlos y bueno, hacer pues eso, esa composición de los distintos elementos que hemos digitalizado para precisamente que los podamos ver, ¿vale? Y luego también tuvimos que ir a esos elementos que conocemos que están dispersos por el territorio, como es el retablo que está en Riaza, la portada de la Casa Cervantes, parte de la sillería de Nogal que tenemos en el Museo de Valladolid, o en este caso nos dieron acceso en Rueda, en la iglesia de Rueda, donde tuvimos que ir a digitalizarlo, o por ejemplo la talla que está aquí en la parroquial de Cojeces, ¿vale? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tiene que cargar. La talla de la Virgen la hemos hecho tanto vestida como sin vestir, ¿vale? Podemos ver, pues exactamente, toda la Virgen perfectamente, con todos los problemas que tiene y con toda la decoración, se aprecia perfectamente los engasados y todo. De hecho, esta hemos hecho una maqueta y nos la hemos impreso. Se ve perfectamente, por ejemplo, los añadidos. Bueno. Vale, pasamos a los otros elementos, al retablo. Este es el retablo que está en Riaza, con la Virgen, que no es la Virgen de Cojeces. La Virgen del Manto. Este retablo, como tiene varias particularidades que hemos visto. Primero, está modificado, está batido, la han adaptado a la iglesia de Riaza. De hecho, hay elementos que han tenido que ir pues, cortando y luego han hecho, pues, le han escuadrado con algunas piezas un poco, bueno, de aquella manera. Pero por lo menos lo tenemos aquí más o menos cerca, ¿vale? Podemos apreciar todos los elementos. Son escenas de San Jerónimo. Claro, sí, la vida de San Jerónimo. Uh-huh. Vale. Por ahí se verá, pues eso, ahí justo tienes a San Jerónimo, el León, pues eso. Lo podéis encontrar en la página web de Sketchfab, en el Museo Virtual. Es una plataforma, lo mismo que podemos ver Instagram o Facebook, pues te metes en Sketchfab y en Sketchfab buscas Museo Virtual Armedilla y aparece. Y ahí se irán, bueno, lo suyo es que dentro de la página de la asociación tengan el enlace directo para poder hacerla. Bueno, también tenemos la portada del monasterio que está en la Casa Cervantes, previo a las obras de restauración. Hemos intentado por todos los motivos y de todas formas posibles hacer el posterior. Bueno, se hará cuando se pueda. Solicitado está. ¿Vale? Sobre todo pues ahora que se ha hecho, pues eso, para que se pueda apreciar todos los elementos, pues que ahora pues bueno, que es una pena porque una vez que, si no se hubiese restaurado, pues no, pero ahora que lo podemos ver y que vemos exactamente pues todos los elementos, pues eso, los angelotes, el león, todos los detalles que antes no se podían ver por la suciedad que tenía y que ahora sí que se pueden ver, pues es una pena que no lo podamos tener. Pero bueno, podríamos haberlo hecho, pero bueno, por temas de propiedad y demás, pues no podemos hacerlo, ¿vale? Y luego, pues tendríamos otro de los elementos que sacamos, pues es toda esta sillería del coro. Estos serían la sillería
alta, ahí está cortada porque justo hay un ventanal en rueda y lo cortaron precisamente para poder tener esa entrada de luz. La parte que falta de estos 9 lo tienen clavado directamente a la pared, bueno, atornillado, pero bueno, nosotros lo hemos cogido para poder usarlo a la hora de hacer esa reconstrucción virtual. Con todos los detalles se ve que cada uno es diferente. También hay otra que está, o sea, hay un elemento de sillería baja, no alta, que está en el museo, no nos han dado, o estaba, a lo mejor por eso, no sé. Dicen que es de la rodilla, pero yo no sé si es... No nos han dado acceso, también decimos. Lo hemos solicitamos, no nos dieron, o sea, no nos comunicaron cuándo teníamos que ir a hacer el acceso, por eso no está. Y luego también lo que nos habéis explicado siempre, que también en el Louvre hay restos de sillería. Si nos dais un poquito más de patrimonio, vamos, ¿vale? Y nosotros encantados. No, nosotros somos los que digitalizamos, vamos nosotros. No. ¿Vale? Y como explicaba antes, y luego con todas estas cosas, pues hemos hecho nuestra recreación virtual. Hemos partido como estudios previos, pues del libro de Francisco Antón para ver esas fotos, sobre todo, de cómo estaba cuando él vino a la Armedilla, cómo estaba, y sobre todo un detalle muy importante ha sido la portada, en la que hemos tenido, pues eso, no nos hemos basado en la reconstrucción que hay en Casa Cervantes, sino en la fotografía que está de Francisco Antón, en las que vemos que hay más piezas de las que se han montado luego, ¿no? Luego, pues bueno, también en ese hay unos escritos pues, que hay de la casa de Alburquerque, en el Marquesado de Cuéllar, y luego en 2 elementos es en los que más nos hemos basado a la hora de hacerlo. En el libro de Roberto y de Mariché, ¿vale? Que salió hace poco, y luego también de la propia visita, porque como hay una visita del monasterio, pues la hemos usado esa misma visita para seguir la guía, para homogeneizar criterios y que sea lo mismo, que no pongamos en un sitio una cosa y otra, sino homogeneizar, ¿vale? Luego otra de las cosas importantes para nosotros ha sido buscar paralelos, ¿vale? Paralelos que sean próximos, que nos sirvan de guía, bien son, pues eso, referencias que tenemos, bien de Hanekin, de cómo construía Hanekin en el entorno, o bien cómo era el estilo de los jerónimos, pues en las proximidades. Y con eso, pues nos da ideas de cómo tenía que haber sido el monasterio, de las partes que faltan. Sobre todo hemos seguido el convento de San Francisco de Cuéllar, las fotografías que hay del monasterio de Guijosa en Soria, en las no como está ahora, sino de cómo estaba, en la que vemos perfectamente esa nave de la iglesia, la reja, el coro, lo vemos todo. El monasterio San Juan de Ortega en Burgos también nos ha servido bastante, y el monasterio del Parral, ¿vale? Que casi todo el mundo lo conocerá. Y con eso, lo que hemos hecho ha sido el estudio crítico de estas propuestas. Hemos incluido esas piezas exentas, las hemos incluido en el modelo, y luego, pues bueno, pues hemos hecho una propuesta de recreación virtual, ¿vale? Algo así, que luego la vamos a ver con la visita virtual, ¿vale? Por fin podemos poner, pues eso, un techo a la iglesia, de cómo la tenemos ahora a cómo podría ser. Nos podemos hacer una primera idea. Creo que te has pasado... sí, vale, perdona. Lo que os comentaba, la puerta, como estaba en las fotografías de Francisco Antón, como había una propuesta previa desde la asociación de cómo tenía que ser la portada, como la tenemos en la Casa Cervantes, o cómo la hemos hecho nosotros, ¿vale? Como ha sido nuestra propuesta. Incluimos el tímpano de Spencer, que vemos que falta, incluimos un florol más del actual, que en la Casa Cervantes actualmente hay 3, y sin embargo podemos comprobar en las fotografías de Francisco Antón que había 4, no 3. Hemos ido añadiendo todos esos elementos. Hemos hecho ese arquito de entrada que Mariché nos pedía, ¿vale? Que sí que estaba, ¿vale? El tema del coro,
nos basamos, por ejemplo, en el monasterio del Parral, en la iglesia del monasterio del Parral, vemos esos mechinales actuales que partimos de la fotogrametría que teníamos, vemos dónde están esos huecos de los órganos, vemos esas alturas, vemos ese desarrollo y es lo que nos dice, junto con los paralelos, en este caso del Parral, cómo tenía que ser un monasterio jerónimo. Entonces, seguimos y recreamos, ¿vale? Siguiendo lo que teníamos. En este caso, la reja, lo mismo, cogemos una reja, en este caso no sabemos cómo era la reja, hemos cogido dos rejas para las que más se asimilaban, la de Gijosa, que es este caso, ¿vale? Ahí vemos la foto para que se vea la iglesia perfectamente, que podría ser la nuestra, pero tal cual. Pero bueno, escogimos la de San Juan de Ortega. Está en Burgos y es el patrón, y es patrón de los aparejadores, y decidimos esa. Lo decidimos. Tirar para casa. Y porque se veía mejor a la hora de recrearla. De hecho, la que hemos puesto en la recreación virtual es exactamente la de San Juan de Ortega. ¿Vale? Otro de los elementos que vimos, pues era justo ahí el balcón de los duques que tenemos en el crucero. Pues vemos los restos que hay, hasta dónde llega, cómo tiene esa mensulita, hasta dónde llegaba el desarrollo de la barandilla, y eso nos está diciendo hasta dónde llegaba ese balcón. Vemos los paralelos de balcones y de otros monasterios y lo hemos recreado en estilo, ¿vale? También llegamos a la parte del altar, de cómo teníamos que llegar precisamente a ubicar o cómo era ese altar. Pues nos vamos a la fotogrametría, hemos analizado las alturas, los niveles, los restos que tenemos y podemos ver precisamente una franja horizontal en los yesos en los que nos está marcando todo ese desarrollo. Entonces, si nos está marcando unos niveles y unos cortes que no son naturales, no es de producto de degradación. Entonces, nosotros lo que hemos supuesto es, basándonos también en los estudios anteriores que nos decían que eso estaba azulejado, pues hemos cogido y hemos dicho, pues hasta aquí tenía que llegar el azulejo porque de aquí para arriba tenemos yeso. Y de los distintos yesos, o sea, de los distintos azulejos que teníamos de la anterior intervención y que habíamos digitalizado, hemos descartado los que parecía, o hemos clasificado los que van para solados y los que van para paramentos. Que eso en el estudio anterior, en el estudio precisamente de la intervención, nos lo decía claramente que había piezas que pudimos comprobar in situ en las que decía que tenían más desgaste y que por tanto indicaban que eran de suelo y cuáles eran de paramentos. Y de todos los que había, como no tenemos certeza de cuál eran de todos, de los que sabemos que son de suelo y de los que son de paramentos, hemos escogido el que nos daba bien por tamaños o bien porque podíamos completarlo para poder hacer un conjunto un poquito más estético y más visual, pues hemos escogido uno de ellos. No significa que el que hayamos puesto sea exactamente de esa ubicación, pero sí que sabemos que era un azulejo. Para el coro, nos explicaba en los estudios históricos, nos decían precisamente el número de asientos que tenía el monasterio, ¿vale? De hecho está reflejado también en el libro de las Medillas. Hemos cogido esos 9 que tenemos y hemos hecho una modulación de asientos altos y bajos para que nos dé justo esos 57 que teníamos que tener, ¿vale? Y le hemos añadido, en este caso, un facistol. Ese facistol no es de la Armedilla ni de ningún monasterio jerónimo. Ha sido, pues, simplemente para rellenar, porque sabíamos que tenía que haber un facistol, pero no sabíamos la forma, como sí que sabemos cómo eran los asientos. Y en este caso, la Virgen. Hemos digitalizado como he dicho antes, la Virgen natural. Luego la hemos vestido y luego lo que hemos hecho ha sido eliminar la Virgen que teníamos en el retablo de Riaza y poner la Virgen que tenemos de Cojeces, porque al final si estamos haciendo la recreación de aquí, pues cambiamos y ponemos precisamente la Virgen de Cojeces. Otro elemento que nos pedían era la digitalización fotogramétrica de la cueva de la Virgen, ¿vale?
Ahí tenemos el modelo fotogramétrico, tal cual, ¿vale? Tampoco tiene mucho más interés más que para una siguiente, a lo mejor una siguiente fase o para un estudio de investigación de lo que tendríamos que hacer. Y bueno, el resultado de todo esto ha sido ya por fin la visita virtual, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Ahora nos movemos y nos vamos moviendo por todos los... Es una herramienta en la que nos explica ese monasterio y cómo podemos acceder con toda esa recreación virtual que hemos hecho, nos vamos metiendo por todos los elementos. ¿Vale? Vemos ya, pues eso, esa portada, la añadimos un poquito de lo que creemos que cómo podría ser, le añadimos la portada, ponemos toda la documentación que tenemos precisamente de esa guía de visita al monasterio, para que la gente, si por lo que sea el día que viene no puede acceder o no ha conseguido contactar con nadie de la asociación, pues desde su casa, tanto de una manera muy visual que va a ser con esta visita y con la propia información que ya está hecha, pues se puede ir perfectamente con una imagen de cómo era la iglesia. Lo mismo, puedes acceder a... Exactamente, vamos accediendo a los distintos elementos para darnos una mayor información de los elementos más relevantes. Podemos ir añadiendo, pues eso, elementos que vamos digitalizando de todos los restos que tenemos. Todo esto se puede ir completando desde donde estamos a todo lo que queramos. ¿Vale? Ahí se ve la decoración, que justo es como la puerta que tenemos aquí, precisamente. La cornisa. Sí, pero es justo como la puerta que tenemos aquí a la salida. Y ahora el interior, ¿no? Aquí ya estamos poniendo el altar, el retablo con la Virgen, ¿vale? Los duques, el coro, la reja, todas las claves. Ahí sí que marcamos porque eso es lo que es actual, por eso lo hemos queremos que llame la atención, ¿vale? El fingido de sillares, las claves, los azulejos, el núcleo de circulación. Claro, para ir al camarín de la Virgen, ¿vale? Y vamos, pues eso, explicando pues todo lo que hay. ¿Pincha alguno? No, que se pueda ver. Bueno, es bastante gráfico, ¿vale? Es muy fácil y te ayuda a entender para todo el mundo pues cómo es el monasterio o cómo era la iglesia en su estado original, en vez de ver solo la antigua ruina que teníamos. Ahora es una ruina consolidada, pero pues bueno, pues nos ayuda a explicar todo, ¿vale? Exactamente, vemos los distintos tipos de claves que tenemos y sobre todo la parte de esa litoteca o de ese museo que podemos tener. Tenemos también ahora mismo un museo virtual de la Armedilla, ¿vale? De una manera muy fácil. A lo mejor alguna clave de algún pinjante de... ¿Esa es la que hemos visto? Vale. Bueno. Entonces, ¿el revestimiento de las paredes estaba en piedra como allí o...? El yeso, como la iglesia de Cojeces. Esto sigue el yeso... Se supone que sería así. Es que actualmente lo podemos ver. Cuando vamos a la iglesia, sobre todo en la parte que está cubierta, en el crucero, que está protegido, en los únicos sitios donde hay cubierta, ahí vemos perfectamente el despiece, sobre todo en las partes altas. Se ve ese fingido de sillares, que parece como sillares, se ve perfectamente allí. Y nosotros, pintado, ¿eh? claro, y lo que hemos hecho ha sido seguir esa misma modulación para la iglesia, porque hemos visto que estaba revestida toda la iglesia, ¿vale? En la iglesia de Cojeces. Sí, mira, nunca dejaban aquí, las a lo mejor, piedras vistas. Nunca. En esta foto no se aprecia mucho. No se aprecia en Cojeces mucho, pero tampoco las desde tienes vistas, las esa línea o no, en la iglesia. de imposta por la ventana, Está igual por que en ahí Cojeces. se ve, en el crucero se ve todo perfectamente. Y hemos seguido esa misma modulación. Yo creo que... Cuando vayas a reseñar. Sí, y además que ahora, como se puede entrar perfectamente, pues no hay ningún problema. ¿Podéis poner un momento la portada, la infografía de la portada?
¿De aquí o de la reconstrucción virtual? La reconstrucción virtual. Ahí. ¿Puedes acercarlo? No. A lo mejor en la visita virtual se ve más. En la visita virtual. Mira, a ver. Para ver al detalle cosas que no habíamos visto hasta ahora y que habéis metido. Muy interesante. Bueno, sí se puede, si no. Sí se puede. Es entrar y lo vemos. Ahí va. Ahí la tenemos. La parte de abajo, que nosotros la habíamos puesto lisa y tiene una decoración. Ujú. Me refiero a eso, donde está el primer arco, el arco de Sí. las dos hojas de la puerta. Sí, con los dos. Se veía en la foto de Francisco Antonio. Eso es, eso es. Este tampoco lo puedo hacer sin motivo. Pero Ah, no te preocupes. Mira, en la foto del medio, ahí se veía el arranque. Justo en ese, ahí se veían los arranques. Ahí se veían los arranques. Sí, Es que se ve muy bien ahí, lo que pasa que la foto es muy pequeña. pero se ve. Pero si entras en el ordenador, como te dicen ellos, se ve. Y básicamente esto es todo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o algo que queráis ver o queráis conocer más en detalle? Ahí se ve. Justo en la derecha, a la derecha. Ahí se ve que va todo el arranque del arco, la parte derecha. y se ven las Y se ven los 4 jarrones que hay, sin embargo. Eso es. La casa cerró antes, faltaba uno a cada lado. Eso es. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Terminamos fase 2 o vamos a fase 3 y a fase 4? ¿Preguntas, por favor? ¿Qué año se llevaron la fachada? 1920 es la foto de Francisco Antón, no me acuerdo muy bien, porque al final, o sea, eso a lo mejor lo sabe, Es alrededor de los años. eso lo explicará sobre todo Alberto el viernes, que es el que se ha encargado de la parte de la restauración de la puerta. Nosotros al final, como actuamos como un poco en conjunto de todos, no te sé decir, pero en torno a los años 20 es cuando se la llevaron, no sé si al museo o cuando se trasladó, porque primero se llevó, estuvo acopiada y luego se montó. ¿Sabes? Que tuvieron un tiempo en el que no sabían dónde iban a hacerla o qué iban a hacer con ella. La reja no se sabe dónde está. Nosotros no, Maricha a lo mejor sí. Tampoco. No, Ni cómo era, ni nada. no. Más o y la ubicación más o menos. La ubicación se ve. La ubicación al final de la reja se sabe porque esta puerta es la de acceso de los monjes desde el claustro a la iglesia. Entonces, en la reconstrucción, al final, aquí, esta gente que está metida No entraba. no debería de estar aquí. Más que el día de la romería. Eso es, más que en la romería. Porque además en la regla jerónima, que es especialmente estricta, nunca se juntaban los monjes con el pueblo. Entonces, esa reja probablemente solo se abriría el día de la romería, siempre estaría cerrada y por eso tiene que estar aquí ubicada lo que es después de la puerta de acceso al claustro. Lo que pasa que visualmente, para la visita, Y luego, lo que es el coro tiene otro acceso que sería desde arriba. desde ahí. Pero al final también aquí faltarían los órganos, que tampoco tenemos ni idea de cómo... Pero en estos huecos, en estas hornacinas también pues tendría que haber unos órganos, igual que mucha más decoración. Al final no queda nada. Al final lo que sabemos son que hay claves decoradas, que son las que hemos visto estas claves decoradas, y luego otro tipo de claves que son de las que cuelgan la decoración de madera, los pinjantes, que son lo que hemos puesto del crucero hacia los pies de la iglesia. Perfecto. Entonces es básicamente eso, pues usar los diferentes tipos de claves que nos hemos encontrado en el monasterio, que quedan todavía, y ver qué posibilidad de reconstrucción virtual pues sería la más óptima, pues eso, estudiando otros paralelos y... También los nervios que para hacer las bóvedas
los hemos analizado con los existentes, porque hay de dos tipos, hay pentagonales y luego hay otros que son ojivales. Entonces, hemos visto que los pentagonales corresponden con el claustro, sin embargo, en la propia iglesia son diferentes, son los que hemos cogido, son los existentes y son los que hemos, pues de los restos que hay, los que hemos utilizado. Y luego, aparte, la idea con la litoteca digital nuestra idea es ir subiendo poco a poco más piezas, que al final, de momento solo hay subidas 10 de todas las que hemos digitalizado y pues ir completándolo con todo lo que hemos ido haciendo. Tenemos un peldaño, es la clave decorada que hemos visto, esto es a ver. O cualquier elemento de cualquier intervención arqueológica que se vaya haciendo. excavando nuevamente, incluirlo aquí para que sea accesible para todos, porque al final ahora, entre que hay por mucho que estén todas las piedras ahora ordenadas, tampoco te puedes ir a buscar cada piedra a ver esto que es. Al final yo creo que esto es bastante cómodo y accesible para todo el mundo, para darle acceso desde la página web de la propia asociación, tanto a esto como a la visita virtual, que lo harán próximamente. ¿Las ménsulas tenían toda la misma decoración o tenían diferentes decoraciones? Las ménsulas tenemos solo en el exterior y solo hay una de ménsula de decoración exterior, solo hay una. Si no me equivoco, solo hay una. Solo hemos encontrado una. Y luego las demás eran lisas. Es esta. Igual es que todavía en el arranque de los nervios hay varias en el pueblo. Por eso te digo que son las de las piñas colgadas. Sí, igual es que esta pieza, igual es que la portada de Galería de Paquita. Entonces, la misma decoración. Has hecho 50 minutos. Es la misma. Es la misma. De hecho, en el plan, cuando hicimos nosotros el plan director, estuvimos identificando todos los elementos y todas las casas de cojeces que tienen elementos que nos indican que son de la armerilla. Pero bueno, ya está. También es normal. Antes se reutilizaban piezas, es algo... Sirvió como cantera, lo vendieron como claro, cantera. Ha sido algo normal. ¿La portada esa de ahí era de la armerilla? Indica que sí. Pero, hay otro escrito donde viene la canción de Aliabar con los carros que la cargaron. Sí, puede ser. Pudo tener una venta, pudo estar en un sitio, trasladarla. Que nadie dice que sea legal, o sea, que sea ilegal. Simplemente que responde a un tiempo, unas necesidades, a un momento histórico y ya está. Por lo menos está aquí y está en el pueblo y está bien conservada. Pero que se ve claramente que es por el estilo, por la degradación que ha tenido, es paralela al mismo clima allí que aquí. Ves que no se ve claramente que es. Es que Aliabar está allá. Sí, claro, es que si la llevas a otro sitio pues funciona de distinta manera y puedes decir pues era el taller que fueron allí a otro lado y trabajaron allí y recrearon. Aquí tienes todos los indicios. Sí que es verdad que se dijo que provenía de Aliabar. Durante mucho tiempo se ha mantenido. Está escrito, no sé si es el diario, no sé si de 1800, el señor que la puso, Martín Salas, de Torres Cárcel, era su casa esa, el año que la trajo, y los carros que usó para traer. Puede ser que los mismos canteros con los mismos gustos lo pusieran en Aliabar. Yo lo dudo muchísimo porque he estado en la iglesia de Aliabar y no tiene ni las dimensiones, ni es de la misma época. No quiero decir nada, tengo mis dudas. Como la decoración es tan parecida, es más lógico pensarlo, pero no tenemos la certeza salvo lo que dice este señor. También te digo una cosa, permitidme decir. sí. En la documentación de la sillería de la Armerilla, que tiene una intrahistoria interesantísima, se jura y se perjura por la gente de Cojeces que la sillería vino a la parroquial de Cojeces, que se trasladó y se colocó. Mentira cochina. Jamás ocurrió. También hubo alguien que lo firmó. Quiero decir con esto, que los documentos a veces dicen la verdad y a veces no. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que nosotros no lo sabemos. Creemos que puede ser así. Puede ser y no puede ser.
Y en el momento anterior tampoco hubo dos desamortizaciones. Es que las tres primeras, o sea, Hubo tres. las dos primeras no fueron definitivas, el monasterio no se desmanteló. Se desmanteló cuando ya salía a subasta pública. En el boletín oficial del Estado hemos encontrado las subastas tanto de la parte construida como de la parte de huerta, que fueron dos subastas diferentes, y ahí es donde ya lo compra para cantera. Antes sería improbable. Entonces, la fecha que dices del traslado de este señor desde antes de la desamortización nos parecería rarísimo. Da un poco igual, quiero decir, ¿qué más vale de donde venga? La cuestión es que está reutilizada y tiene la misma decoración de la misma época y probablemente hecha por los mismos talleres. Sí, la de Cuellar, que es de la iglesia San Miguel, que la hizo Janequín también. Su padre. Es que Janequín de Cuellar es el hijo natural de Janequín de Cuellar y enseñado por su padre a trabajar la piedra. Sí, en Toledo vinieron en un principio. Bueno, vinieron de Países Bajos. Sí. Eran flamencos, vienen ellos los Polonia. Exacto. Bueno. Pues ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias. Sí, ¿A vosotros? a vosotros.